la formación del planeta intervinieron una serie de gases que fueron condensándose en un núcleo. Llegó el momento que una gran cantidad de agua de la Tierra debió tomar la forma de nubes descomunales, que se remontaron a grandes alturas, bloqueando quizá la luz del sol. Simultáneamente, fuertes lluvias llegaban a la superficie y se convertían nuevamente en vapor. Poco a poco se fue enfriando la superficie de la Tierra y al caer nuevamente agua sobre esta, ya no se convertía en vapor, sino que se comenzaron a llenar las partes más bajas, formándose los océanos. Disueltos en ellos debían estar parte del metano y del amoníaco atmosférico, así como sales y minerales que fueron arrastrados lentamente de la corteza y de lo que también vomitaban numerosos volcanes. Desde el principio, los océanos adquirieron su salinidad y se hicieron todavía un poco más salados en los periodos sucesivos. La cubierta de nubes se adelgazó y permitió el paso de la luz a la Tierra. El agua de mar es una disolución de sales en agua. Todos los elementos químicos conocidos se encuentran aquí, aunque algunos en pequeñas cantidades, otros en cambio están en cantidades considerables, sobre todo cloro y sodio. Cada litro de agua al evaporarse deja un residuo sólido de sales de unos 3.4 gramos de peso. Por eso decimos que por cada 1000 partes de agua, 34 son de sal, o que la salinidad promedio en los mares es de 34 partes por 1000, aunque puede variar en determinadas regiones particulares dependiendo del aporte de agua dulce o del grado de evaporación. Puede considerarse que la proporción de elementos disueltos en las aguas marinas es constante. Sin embargo, muchos elementos presentes varían en pequeñas proporciones. Los elementos cuya proporción se mantiene constante se les denomina constituyentes primarios o conservativos. A los que no cumplen esta condición, constituyentes secundarios o no conservativos. Los constituyentes secundarios varían en proporción por estar implicados en los fenómenos biológicos, entre los principales, el nitrógeno y el fósforo, utilizados por las algas verdes de plancton de manera similar a cómo los vegetales terrestres utilizan los abonos. En esta categoría, aunque en menor proporción, entran el hierro y el silicio que utilizan algunas diatomeas. La cantidad de elementos no conservativos se distribuyen de manera desigual en el tiempo y el espacio, según las fluctuaciones, la localización de los seres vivos y fundamentalmente por la presencia de las masas del plancton. Por ejemplo, en una distribución vertical, los elementos secundarios casi desaparecen en la zona superficial, en la que penetra luz y crece el plancton. A partir de los 100 metros de profundidad no hay suficiente luz, por lo que tampoco hay lugar para la fotosíntesis y en consecuencia no existe el plancton, causa por la cual aumentan los elementos secundarios. Finalmente, más allá de los 1000 metros de profundidad, la cantidad de estos elementos es constante. Otro factor importante en las aguas del océano son los gases disueltos. Los gases de la atmósfera se disuelven en el agua de mar en pequeña proporción. Esta solubilidad varía con la temperatura y la salinidad. El gas más abundante en el agua es el nitrógeno, pero carece de importancia ya que en forma elemental no interviene en los procesos biológicos. Por el contrario, el oxígeno y el dióxido de carbono intervienen en la respiración, en la fotosíntesis y en todos los procesos biológicos. En la superficie están en equilibrio con la atmósfera. Las aguas profundas tienen mayor o menor riqueza de estos elementos, según de donde provengan. Hasta los 2000 metros, si provienen de aguas polares, son ricas en oxígeno.
El dióxido de carbono reacciona con el agua y su concentración depende fundamentalmente del grado de acidez o alcalinidad que tengan las aguas. Otros factores íntimamente relacionados son la luz y la temperatura. Cuando las radiaciones luminosas llegan al océano, son absorbidas o difundidas por las moléculas del agua, de manera que a medida que aumenta la profundidad, desaparecen. La extinción de la luz al atravesar el agua depende del color y este a su vez depende de la longitud de onda. La parte de la energía luminosa correspondiente al rojo y al amarillo es la que se extingue primero y las radiaciones azuladas las que penetran a una mayor profundidad. En general, a unos 100 metros ya es imposible la visión en aguas extremadamente claras. A 200 metros llega menos del 1% de la energía luminosa de la superficie y a mayores profundidades prácticamente no penetra la luz. Los mares de agua muy azul indican que son muy limpias, sin partículas y por lo tanto muy pobres desde el punto de vista biológico. Por el contrario, las aguas ricas en plancton suelen tener un color verdoso. La penetración de la energía luminosa tiene mucho interés ecológico, ya que los vegetales microscópicos del plancton están distribuidos en la capa superficial donde penetra efectivamente la luz. La zona de los océanos con luz suficiente para la visión y la fotosíntesis se llama zona fótica. El factor temperatura es muy importante en los océanos. Si el mar acumulara la energía recibida del sol, este en pocos años empezaría a hervir. Pero esto no sucede, ya que por un lado recibe el calor del sol y por el otro lo pierde a causa de la evaporación y radiación a la atmósfera. Así, la temperatura en los mares es muy constante debido a esta relación en equilibrio. En la superficie, la temperatura del agua depende de la latitud. Cerca de los polos oscila entre menos 1 grado centígrado y 2 grados centígrados, mientras en las zonas ecuatoriales llega a alcanzar poco más de 30 grados centígrados. En una misma zona, mar adentro, prácticamente no hay diferencia de temperatura entre el día y la noche. La variación es de unas décimas de grado debido al elevado calor específico en el agua. Sin embargo, en las zonas costeras puede haber variaciones mayores provocadas por las masas continentales. Por lo que respecta a la profundidad, se observa una disminución progresiva de la temperatura hasta alcanzar los grandes fondos, donde ésta varía muy poco y se mantiene cerca de los 3.5 grados centígrados. ¿Han visto alguna vez las ondas que se forman al tirar una piedra en un estanque o el movimiento al pegar en un hilo en tensión cogido por ambos extremos? En los dos ejemplos, al tirar la piedra o al pegar en el hilo, hay un movimiento, pero no un desplazamiento de las moléculas constituyentes. De igual manera, en los movimientos oceánicos o en las olas, no va a haber un desplazamiento de traslación de las partículas líquidas, sino que el movimiento siempre se da muy superficial. Los movimientos oceánicos o las olas son producidas o formadas por el viento. A ellas se les denomina olas forzadas. También hay unas olas que son producto de un viento local y a ellas se les denomina olas libres, oleaje o mar tendida. Recuerden que el movimiento oceánico siempre es muy superficial. A pocos metros de profundidad no se da este movimiento. Incluso cuando se habla de fuertes temporales en el mar, a pocos metros de profundidad no va a existir ningún movimiento en las aguas. Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del mar, muy visibles en algunas zonas costeras. El nivel más alto alcanzado por las aguas recibe el nombre de pleamar, el más bajo, bajamar. La diferencia de alturas entre estas es la amplitud de marea. El movimiento ascendente del nivel del mar se llama flujo y el descenso reflujo.
Las mareas son causadas por los movimientos de atracción gravitacional del Sol y la Luna. En los días de luna nueva y llena, los efectos del Sol y de la Luna se suman, de manera que las mareas que provocan son importantes. Es lo que se conoce como mareas vivas. Por el contrario, en cuarto creciente y en cuarto menguante, la acción del Sol contrarresta a la de la Luna, ocasionando mareas muy pequeñas, llamadas mareas muertas. El último de los grandes movimientos son las corrientes marinas. Estas, a diferencia de las olas, son movimientos de arrastre o traslación de las masas de agua. Son como ríos dentro del mar. Así como el viento es el movimiento del aire en la atmósfera, en el mar las corrientes son movimientos de las masas de agua. Son provocadas por las diferencias de temperatura al giro o rotación de la Tierra y a los vientos. La salinidad promedio de los océanos es de 34 partes por 1000, es decir, de 1000 partes por agua, 34 son de sal. Los constituyentes de las sales pueden ser primarios o conservativos y no varía su proporción. Secundarios o no conservativos, su proporción varía porque intervienen en procesos biológicos. El oxígeno y el dióxido de carbono son los gases disueltos más importantes. En general habrá más oxígeno entre más frías estén las aguas. La presencia del dióxido de carbono depende del pH del agua, es decir, de su acidez o alcalinidad. La zona comprendida entre la superficie y visualmente hasta los 100 metros de profundidad contiene luz para visión y fotosíntesis. Se llama zona fótica. La temperatura superficial en el océano varía del -1 grado centígrado a poco más de 30 grados centígrados dependiendo de la latitud. En general, disminuye con la profundidad. Los principales movimientos de las aguas son las olas, mareas y corrientes.